Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. Parábolas eslabones en la cadena de la verdad. Leamos el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 8. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas, se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas, por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. Oremos para que podamos entender las enseñanzas de Cristo aprendiendo lo desconocido a través de lo conocido, las cosas celestiales como son reveladas a través de las terrenales. Que nosotros imitemos la manera en que Cristo enseñaba, ilustrando verdades divinas con cosas terrenales. Oremos para que nos beneficiemos completamente de las parábolas de Cristo, los sobresalientes eslabones en la cadena de verdad que unen la tierra con el cielo. Amén. Llamada 49. ¿Qué es religión? ¿Es de algún beneficio hoy y en el futuro? Si la humanidad necesita conocer alguna cosa sobre todas las demás, es la respuesta a estas dos preguntas: ¿qué es religión? ¿Es de algún beneficio hoy y en el futuro? Muchos piensan que la religión consiste en ir a la iglesia, en orar, en tener buena moral, no robar, no matar, no disfrutar pasatiempos, no participar en juegos de azar, no asistir a entretenimientos, no comer ciertas cosas, en hacer o en no hacer esto, aquello y lo otro. Otros piensan que la religión no es otra cosa que alguna clase de orden sociológico y que la iglesia es un lugar para familiarizarse, etcétera, etcétera. Veamos, Jesús fue confrontado por el gobernante joven rico, quien le dijo: «Yo he guardado los mandamientos. ¿Qué haré para poseer la vida eterna?». He aquí la respuesta, Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Para entender esta escritura, debemos leer otra junto con esta. Juan 3 del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ambos, el joven rico y Nicodemo, eran gobernantes, y aunque Nicodemo posiblemente no era tan rico como el joven, tampoco era pobre. Pero ¿por qué a uno se le pidió que repartiera sus riquezas a los pobres y al otro se le dijo que tenía que nacer de nuevo? ¿Por qué no pagarían ambos el mismo precio por la salvación? Aquí están las razones. Para evitar ser visto en la compañía de Jesús, Nicodemo vino a él, no de día, sino secretamente en la noche, mientras que el joven príncipe vino a Jesús no solo abiertamente en el día, sino que también cuando estaba una multitud con Jesús. Por lo tanto, el impedimento básico del joven rico era su riqueza, y el impedimento básico de Nicodemo era su orgullo. Claramente, entonces, la dolencia de uno necesitaba una clase de tratamiento y la dolencia del otro necesitaba otra clase de tratamiento. Jesús nunca le pidió a alguien que tomara su religión, sino que les pedía que lo siguieran para ser uno de sus discípulos. El príncipe joven rico no pudo seguir al Señor porque su corazón estaba centrado en sus propias riquezas. Y Nicodemo no pudo seguir al Señor porque él era muy orgulloso para ser visto en la compañía del impopular y odiado Jesús seguido por humildes pescadores. Para quitar el impedimento, uno tenía que deshacerse de sus riquezas y el otro tenía que deshacerse de su orgullo. Para erradicar el orgullo uno tiene que nacer de nuevo, debe transformarse en un nuevo hombre. Pero para erradicar el amor al dinero uno debe dar su dinero a quien realmente lo necesita. Las Escrituras registran que Abraham era muy rico.
con todo, él es llamado amigo de Dios. Por lo tanto, las riquezas por sí mismas pueden ser una bendición, aunque con más frecuencia se hacen una maldición. El orgullo, sin embargo, nunca es bueno. Recordemos que el diablo encuentra en cada uno de nosotros al menos un punto. Cualquiera que sea ese punto, debe vencerse, sean riquezas o sea orgullo. Por supuesto, no todos son ricos y atados a su riqueza, pero cualquiera puede estar atado a sí mismo, al viejo hombre. Y no todos necesitan dar sus riquezas, pero todos necesitan despojarse del viejo hombre quien nos mete en todas las cosas menos aquellas en las que debemos estar. Leamos otra vez en Juan 3 del 4 al 8. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El conocimiento de Nicodemo de que Jesús era el Hijo de Dios hacía su caso malo en gran manera. Conociendo quién era Jesús, él no debería haber estado avergonzado de ser visto en su compañía, tampoco debería haber estado temeroso de sus enemigos. Él hubiera considerado un privilegio el asociarse con el Hijo de Dios, con un ser celestial. Pero en tanto como Nicodemo estaba avergonzado de ser visto con él y era orgulloso para estar con los fariseos, él necesitaba sepultar el viejo hombre y resucitar en novedad de vida necesitaba nacer de nuevo. A la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús respondió, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo tenía que ser bautizado, tenía que reconocer públicamente a Jesús como el Hijo de Dios y recibir el Espíritu de verdad. Y la ilustración, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Definitivamente muestra que para realmente saber qué es nacer del Espíritu es tener la experiencia de ser uno de sus discípulos, de ser llenado con el Espíritu Santo y de proclamar su verdad. Jesús, comparando sus seguidores, los que son nacidos de nuevo, con el viento, hace este hecho todavía más claro, porque si sus discípulos son como el viento, si ninguno sabe de dónde viene y a dónde va, entonces la única manera de saberlo es hacerse uno con ellos. Para que Jesús llegara a ser uno con nosotros, él tuvo que nacer de nuevo, él tenía que ser un hombre terrenal. Y para nosotros ser uno con él, tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. La diferencia es que Jesús nació primero espiritual, un ser divino, y después un ser humano, mientras que nosotros nacemos siendo seres humanos y después seres espirituales. Proféticamente hablando del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías escribió. Isaías 66:7. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. La iglesia judía, la iglesia a la cual y por la cual Jesús nació, declara la inspiración, ni estuvo de parto ni tuvo dolores, esto es, ella ni sentía necesidad ni deseos de un Salvador, y a pesar de esto, él nació. Pero hablando de los hijos que compondrán el reino, leemos. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aun cuando la iglesia judía en los días de Jesús no estuvo de parto, con todo ella trajo el Hijo de Dios. Pero cuando Sión esté de parto ella traerá todos sus hijos a la vez. Toda una nación. Un milagro en cada instancia. ¿Cómo puede dar a luz Sión? Veamos el reino natural. En la naturaleza, la madre carga un niño, entonces está de parto y da a luz. ¿De qué otra manera, entonces, en el reino espiritual puede Sión estar de parto sin primero cargar sus hijos antes que ellos nazcan? Para ser específico, cuando uno se une a la iglesia, ella está embarazada con él, por así decirlo.
Cuando ella está cargando sus hijos, entonces todos ellos nacerán a la vez, ellos a la vez recibirán su segundo nacimiento, el nacimiento aquí mencionado. Y como la inspiración no hace claro que ellos deben nacer de nuevo, todos ellos al principio deben estar en el mismo estado mental como estaba Nicodemo, avergonzado de ser visto entre la compañía de creyentes de la verdad presente, avergonzado de asociarse con los creyentes de una verdad impopular. Claramente, entonces, nuestros esfuerzos para alcanzar el pueblo con el mensaje del segundo nacimiento no serán en vano. Sión traerá todos sus hijos, como si fuera, en un día. Y por eso no podemos ser llevados a la desesperación o el desaliento. Estamos seguros que un reavivamiento y una reforma tendrá lugar entre el pueblo de Dios, que su palabra no volverá a él vacía. Ahora, ¿quiénes serán los hijos? Para ser hijos de Sión, ellos deben estar sobre el monte de Sión algún día. Por lo tanto, ellos no son otros sino los primeros frutos de los cuales el revelador dice. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1. De las Escrituras se ve claramente ahora que, en esta instancia, cuando uno se une a la iglesia llega a estar embarazada con ese miembro. Así es que desde el tiempo cuando uno se hace miembro de la iglesia hasta el tiempo cuando uno nace de nuevo, él se está desarrollando espiritualmente para la hora de su segundo nacimiento. Entonces, después que él ha nacido de nuevo, él todavía tiene que seguir creciendo hasta que haya crecido totalmente, madurado, siendo un ser espiritual, un hombre perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. De acuerdo a este estado de ser, ninguno lo ha alcanzado aún, pero el tiempo está cerca cuando una multitud lo alcanzará, porque el Señor dice. Isaías 66:9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Esta escritura intenta quitar toda duda. Creamos en el Señor y conozcamos con certeza que el tiempo para este particular y nuevo nacimiento está aquí y que el Señor puede y lo hará posible sin importar cómo éste pueda parecernos. De este estudio vemos que la religión no se compone de lo que se debe y lo que no se debe hacer, que nadie ha de atarse a los hombres, sino a la verdad de Dios siempre en desarrollo, que la religión significa seguir al Señor y estar haciendo las cosas que Él nos guía a hacer, que desde el tiempo que uno acepta al Señor como su Salvador, desde ese mismo tiempo Él debe comenzar a crecer espiritualmente, primero para nacer de nuevo, y luego para llegar a ser un ser espiritual maduro, no todo a la vez, pero estar creciendo diariamente. Para alcanzar tal elevado estado de perfección, uno debe entonces estar perfeccionándose a sí mismo diariamente y mantenerse con la verdad de Dios. Que cada rayo de luz pueda añadirse al crecimiento espiritual que la estación requiera, de otro modo uno se rezagará en alcanzar la madurez espiritual. Solamente así puede uno cosechar todos los beneficios que la religión proporciona. No, la religión no es algo extra, ni algo opcional. Es algo que todos deben tener. Una verdadera y actual religión es algo tan esencial como los ojos en la cabeza. Por ejemplo, permítame llevarle por la corriente del tiempo, comenzando con Noé. Su religión no solamente lo salvó a él y su familia de ser arrastrado en el terrible diluvio, pero también lo hizo llegar a ser el primogénito del mundo después del diluvio, sí, el primogénito de nuestro mundo. Así pues, el mundo en sus días pereció porque no sentía necesidad de la religión actual, ni necesidad de verdad presente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué disparate para uno tratar de vivir sin religión, sin el consejo de Dios y sin el mensaje de la hora! Veamos otra notable historia en la Biblia. La madre de Moisés creía en la religión actual. Ella creía que el tiempo había venido para la liberación de la raza hebrea, y ella hizo todo lo que pudo para hacerlo posible. Cuando ella vio que no podía esconder su hijo infante de la mano de Faraón por más tiempo, ella dejó que su religión hiciera el resto. Los resultados fueron grandes. No solo recibió nuevamente a su hijo en sus brazos salvado para siempre de ser lanzado en el Nilo, sino también una garantía por su apoyo.
educación y todo lo mejor que Egipto podía ofrecer fue pagado de la tesorería de Faraón. La correcta clase de religión, se ve, hace grandes cosas. 80 años después la religión de Moisés guió toda la nación hebrea de las ladrilleras de Faraón al Mar Rojo. El mar se partió por su causa y tan pronto como ellos pasaron, se cerró para sus capataces. ¡Qué libramiento! ¡Qué victoria! Además, como esos millones de hombres, mujeres y niños, también su ganado vino a ese repulsivo lugar desértico donde no había ni alimento, ni agua, la religión hizo que brotaran corrientes de agua de las rocas. Y las nubes gotearan el maná no por un día, ni por un mes, sino por 40 largos años. Entonces el milagro del Mar Rojo fue repetido en el río Jordán, y los emancipados ladrilleros vinieron a ser profetas, reyes y sacerdotes. No obstante, todos estos grandes acontecimientos, cuando ellos se hicieron descuidados e indiferentes, cuando no sintieron necesidad de profetas, ni necesidad de verdad presente, ni necesidad de alimento en su tiempo, vinieron de nuevo a ser esclavos y cautivos. Es por eso que necesitamos la correcta clase de religión, y es por eso que necesitamos apegarnos a la religión y crecer con ella. Los judíos fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia. Sin embargo, los que fueron fieles a su religión fueron bien cuidados aún en su cautividad. Daniel, por ejemplo, en lugar de servir como esclavo, fue tratado como un señor y hasta fue gobernante de ambos los caldeos y los medo-persas. Y cuando él fue lanzado por despecho al foso de los leones, él fue guardado, mientras que sus enemigos fueron tragados por las bestias salvajes. Cuando los 3 hebreos, por fidelidad a su religión, fueron lanzados al horno de fuego, el Hijo de Dios vino y los rescató y ni un cabello de sus cabezas pereció. Sin embargo, sus enemigos fueron quemados a muerte, pero los hebreos fueron gobernantes en el reino. Gedeón tenía que ganar una guerra. Después de reclutar 22,000 soldados, se le dijo que eran muchos. Por consiguiente, tuvo que reducir los combatientes y finalmente solo 300 quedaron para pelear contra una multitud que cubría la llanura. A pesar de su pequeño ejército, Gedeón ganó la guerra durante la noche y sin la pérdida de un solo hombre. La religión, hermano, hermana, cuando se vive, es una provechosa proposición. Todos pudieron haber sido Daniels y Gedeones. Sí, aún los judíos de hoy podrían haber sido algo, pero ¿qué son ellos? Una nación despreciada por todas las gentes en el mundo, una nación sin rey, sin bandera, sin un territorio, la única nación tal en la tierra. Ahora permítame decirle de una experiencia que es estrictamente personal y noticia para la mayoría de ustedes. Hace varios años, mientras yo estaba cruzando una de las transitadas calles de Los Ángeles, California, una mujer por mi lado izquierdo condujo directamente hacia mí. Entonces ella se puso tan nerviosa que no podía detener su carro y continuó por media cuadra. Aunque el carro no me volcó, una mano invisible me puso delante del carro. Y cuando el carro se detuvo justo en el callejón que cruzaba la calle, yo me detuve también. Para ese tiempo cientos de espectadores, incluyendo reporteros y 3 policías de tránsito, se habían reunido alrededor del carro. Como no encontraron a nadie tirado en la calle, muerto o herido, entonces ellos decidieron que la víctima debía haber estado desfalleciendo debajo del carro. Cuando les dije que era yo quien había sido golpeado, ellos se sorprendieron. Cuando yo les dije que no estaba herido, y como me rehusé ser llevado al hospital, ellos me hicieron levantar mis manos y mis pies e hicieron docenas de preguntas. El lapicero en el bolsillo del abrigo se había quebrado en una docena de piezas por el impacto del carro, pero mis costillas estaban intocables. La religión, como puede ver, es mejor que una póliza de seguro. Entonces de entre el gentío se dijo: él debe estar hecho de robles. De nuestro estudio percibimos que el poder de Dios que protegió la vida aún en el horno de fuego y en el foso de los leones, todavía está obrando. Que Dios está todavía tan interesado en su pueblo hoy como lo estuvo en los días de Daniel y en cualquier otro tiempo. Nosotros por lo tanto necesitamos de la religión actual cada día. No podemos arriesgarnos a estar sin él, no, ni aún por un momento.
La verdad actual no solamente salva nuestras almas para la eternidad, sino que nos protege día tras día. Suple nuestras necesidades hoy y nos da esperanza para el mañana. No hay seguridad en nada más, y la fe en Dios es nuestra paz de mente, especialmente en este día y época. La religión obviamente es de beneficio no solamente para el mañana, pero ciertamente para hoy también. No se haga el tonto intentando seguir adelante sin ella. Con amor fraternal por Víctor Houteff.